Refutando la depravación total. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. Estimado auditor, tenga usted saludos cordiales. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio estaré refutando a la luz de la palabra de Dios el primer punto calvinista del famoso acrónimo TULIP, es decir, la depravación total. La enseñanza calvinista ha hecho creer a sus seguidores que ellos están sentados en las bancas de las congregaciones bautistas, reformadas, anglicanas o presbiterianas, porque Dios los trajo hasta allí para escuchar el sermón del pastor calvinista, y por lo tanto que es menester que ellos permanezcan allí, porque es señal de que son unos elegidos de Dios. De lo contrario, estarían todos los domingos en el mundo, en los shopping malls, en asados o viendo fútbol. Estimado auditor, el famoso pasaje de Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12 es el preferido de los calvinistas para justificar que los hombres son incapaces de obedecer el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Comencemos. Estimado auditor, como usted ha podido escuchar el texto base de este audio, la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 11, nos dice que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pues bien, se sabe que por medio de las Escrituras que nadie es justo por sí mismo, ya que todos los seres humanos somos pecadores y Dios nos ve como unos injustos porque nuestras obras son injustas por sí mismas. Pues nuestra naturaleza de pecado está en nosotros desde que fuimos concebidos por nuestras madres, pues el pecado del primer hombre, Adán, fue traspasado a todos los hombres sin ningún tipo de excepción. Aprovechando la condición de pecado de todos los hombres, el calvinismo ha llegado al extremo de enseñar que es nuestra corrupción, es tal nuestra corrupción que nos ha impedido de buscar a Dios. Más específicamente, el obedecer al llamado, al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio para que pasen de injusticia a justicia. No obstante, estimado auditor, los calvinistas argumentan heréticamente que para que el ser humano pueda buscar a Dios, primero el Señor debe pre-regenerarlo por medio del Espíritu Santo, para que recién allí el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Pero eso contradice totalmente Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo puede ver, estimado auditor, el sello del Espíritu Santo no es antes de escuchar y creer en el evangelio, sino que es después de cumplir genuinamente con el arrepentimiento y la fe. Lo cual el hombre incrédulo no requiere que Dios le dé el Espíritu Santo para que cumpla el llamado de Dios a la salvación. El calvinista cree y enseña que los seres humanos estamos tan muertos espiritualmente y corrompidos que es imposible tener fe en el Evangelio. Por lo tanto, la fe, según sus propios pensamientos, es dada por Dios solo por gracia, y si Dios no le da la fe al hombre para que crea en el Evangelio, le espera el lago de fuego por los siglos de los siglos. Claramente esto es una aberración, estimado auditor, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice claramente que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es clara. La fe que salva no la da Dios para que el hombre sea salvo, sino que éste, en primer lugar, debe escuchar la palabra de Dios, la Biblia, recibirla en su corazón y creer las buenas nuevas del Evangelio para que sea salvo y sea posteriormente sellado por el Espíritu Santo.
No obstante, los calvinistas usan sofismas para defender su punto de la depravación total, argumentando que si la fe viene del hombre y no de Dios, entonces el hombre es su propio Salvador. Y toda la gloria es para él, ya que según los calvinistas, si el hombre usa su libre albedrío para creer en el Evangelio, entonces la fe es una obra. Los calvinistas usan Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 para defender la postura de que la fe la da Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los calvinistas argumentan que el don de Dios es la fe. Por tanto, si Dios no le da la fe al hombre incrédulo para que crea, entonces los infiernos les espera. No obstante, el contexto de Efesios capítulo 2 es la gracia de Dios, es decir, al Señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. La gracia es el sujeto, no es la fe, porque esta es solo el medio para entrar a la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice claro lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo ves, estimado auditor? La dádiva de Dios o el don de Dios es el Señor Jesucristo en la cruz muriendo por nuestros pecados. En ninguna parte de la Escritura dice que la fe es un don de Dios. Pero el calvinista podría porfiar en esto y decir que la fe sí es un don de Dios, porque lo dice 1 Corintios capítulo 12. Bueno, leamos este capítulo en los versículos del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero, estimado auditor, ese don de fe es dado por el Espíritu Santo a los que ya son parte de la Iglesia de Cristo, a los que ya han sido sellados con el Espíritu Santo, no a incrédulos. Por lo tanto, queda derribada este argumento calvinista. Igualmente, Romanos capítulo 5, versículo 2 señala que la entrada que tenemos a la gracia de Dios es por la fe. Entonces, si Dios no da la fe al hombre, y si ésta viene de su propio libre albedrío, entonces es una obra. Entonces, ¿el hombre se salva por él mismo? Para refutar esto, veamos Génesis capítulo 15 de los versículos 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estimado auditor, ¿acaso el Señor le dio la fe a Abraham para que creyera en su promesa, la cual lo justificó delante de él? ¿Acaso Dios consideró la fe de Abraham como una obra? Le invito a que leamos Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5, el cual nos dará la respuesta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estimado auditor,
Esto derriba el argumento calvinista de que si la fe no viene de Dios, sino del hombre, es contada por obra. Más la palabra de Dios nos rectifica que la fe de Abraham no es ninguna obra, ni mucho menos que Dios le dio el Espíritu Santo para que éste creyese la promesa. Ahora, ¿está el hombre tan corrompido para que tenga una incapacidad de arrepentirse y creer en el Evangelio como lo dicen los calvinistas? Pues no, estimado auditor. Dios ha dotado a los hombres de todo tipo de habilidades y destrezas, además de dotarlo de un cuerpo con brazos, piernas, pulmones y un cerebro para que piense. Y eso lo vemos en imperios, ciudades y tecnología que han sido llevadas a cabo por el hombre. No obstante, según los calvinistas, Dios no les ha dotado de libre albedrío para que crean en el Evangelio. Y el Evangelio es simple, estimado auditor, porque el mismo apóstol Pablo señala en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, la gran voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿Dios se contradice como lo apunta el calvinismo? Pues no, estimado auditor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él no puede negarse a sí mismo. Estimado auditor, si Dios es en estricto rigor responsable de que los seres humanos se vayan al infierno por no darles la fe para que crean, entonces ¿por qué se ha de celebrar el juicio ante el gran trono blanco, en donde solo habrá condenación, si Dios no les dio la oportunidad de ser salvos? Pues el calvinista dirá, porque aquellos hombres son pecadores, ya que está bien. Pero todos los hombres somos pecadores, como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Sería Dios un juez justo si Él perdona solo los pecados de algunas personas y de otros no al azar? Pues no, estimado auditor. Dios es justo, es un juez justo, y en su justicia Dios solo perdona los pecados de aquellos que han cumplido con los dos mandamientos para salvación, es decir, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Pues, ¿qué dirán las personas que compadezcan al juicio ante el gran trono blanco? Tal vez les digan, pero Señor, tú no nos diste la fe para creer. Este juicio no es justo. ¿Lo ve, estimado auditor? ¿Le parece absurda la doctrina calvinista? ¿Le parece que hay injusticia en un juez que hace vista gorda de los pecados de algunos y de otros no? Eso lo hacen los jueces corruptos y prevaricadores, estimado auditor. Pero eso no lo hace Dios porque Él es justicia en sí mismo. Estimado auditor, ¿están los hombres tan corrompidos hasta el punto de no poder creer en el Evangelio? A pesar de que el ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado, eso no le impide de ninguna manera de tener fe. Por algo Dios le demanda a que crea. En Hechos capítulo 16 vemos el glorioso caso del carcelero de Filipos. Para poner las cosas en su contexto, Pablo y Silas fueron puestos en prisión de manera injusta en la región de Filipos, en Macedonia, al confrontar a una muchacha con espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Una vez allí, un gran terremoto golpeó aquella región y la prisión quedó destruida. Sin mayor preámbulo, el carcelero iba a suicidarse al pensar que los prisioneros y el mismo Pablo y Silas habían huido. Mas el carcelero le pregunta, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 33. Estimado auditor, Pablo y Silas le responden al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pero cómo? O sea que Pablo no era calvinista, porque de ser así, él le hubiera dicho, pues espera que Dios te dé la fe para que puedas creer en el Señor Jesucristo y serás recién salvo. ¿Puede ver lo absurda y mentirosa que es la doctrina calvinista, estimado auditor? ¿Estaba el carcelero totalmente depravado, calvinísticamente hablando? Pues no. Y Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo, porque podía hacerlo. Estimado auditor, veamos otro maravilloso ejemplo, la cual derrumba la depravación total calvinista. En Hechos capítulo 10 se relata la historia de Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Temeroso de Dios, lloraba al Señor a diario, él y toda su casa. Mas él no era salvo, porque no estaba seguro si la salvación era también para los gentiles como él y su familia.
No obstante, el apóstol Pedro, siendo hablado por Dios, le mandó hasta Cesarea, lugar donde Cornelio vivía, con la intención de predicarle el genuino evangelio. Una vez en casa de este varón, Pedro le predica a Cornelio y a sus familiares y amigos más íntimos, que Dios no hace acepción de personas, lo cual también hay salvación para los gentiles. Dice los versículos 44 y 45 así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estimado calvinista, ¿no estaba acaso Cornelio y toda su familia buscando a Dios antes que llegase Pedro hasta Cesarea? Estimado calvinista, ¿existe algún versículo en Hechos capítulo 10 que nos diga que Dios le dio la fe para que temiesen a Él? Estimado calvinista, dice Hechos capítulo 10 que Dios le dio la fe a él, a sus familiares y amigos más cercanos, para que creyesen en el Evangelio. Pues no, estimado calvinista, usted está errado y tristemente va rumbo a la condenación eterna. Estimado calvinista, ¿qué pasa ahora con el etíope de Hechos capítulo 8, el cual fue hasta Jerusalén a adorar a Dios y a buscar respuestas? El eunuco etíope no era salvo, no tenía el Espíritu Santo, mas él viajó miles de kilómetros en carruaje hacia Jerusalén y providencialmente Dios le mandó a Felipe para que le predicara el Evangelio en su camino de vuelta a su nación, y él creyó. ¿Qué tan depravado estaba el etíope? ¿Qué tan depravado estaba Cornelio y sus familiares? ¿Qué tan depravado estaba el carcelero de la región de Filipos? Los casos de Cornelio, el carcelero y el etíope derriban la depravación total calvinista. Estimado auditor, la depravación total calvinista ha llevado a los hombres a considerarlos prácticamente unas bestias irracionales, ya que dada su condición de pecado ellos no pueden escuchar a Dios. Pero eso es falso, estimado auditor. En Génesis capítulo 3, una vez que Adán y Eva murieron espiritualmente después de haber desobedecido el mandato de Dios a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, leamos ahora de los versículos 8 al 11 del capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Estimado calvinista, Adán en su estado de muerte espiritual sí fue capaz de escuchar la voz de Dios, e incluso hubo un diálogo entre ellos. Puede ver que su doctrina de la depravación total queda una vez más derribada. Ahora, estimado calvinista, quiero llevarlo a Juan capítulo 5, versículo 25, que dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Estimado calvinista, el mismo Señor Jesús afirma que los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, y los que crean en que Él murió en la cruz por sus pecados vivirán, serán salvos de la condena eterna del lago de fuego. ¿Acaso el Señor Jesús está mintiendo? Usted dirá que no está mintiendo, no obstante, al abrazar usted el calvinismo, lo hace un mentiroso. Un pasaje muy mal usado por los calvinistas para defender la depravación total está en Juan capítulo 6, versículo 44, el cual ha sido sacado de contexto por estas personas, pero leamos el contexto entero empezando del versículo 43, cuando Jesús responde a los judíos obstinados: No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El calvinista, en su obstinado raciocinio, le dirá: ¿no ves que Juan 6:44 dice claramente que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae primero? Por lo tanto, Dios pone la fe para que lo busquemos. Pero, señor calvinista, Dios a todos nos trae a Cristo, pues Él entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y para agregar, el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 12, versículo 32, que el día que Él sea levantado de la tierra, a todos los hombres atraerá a sí mismo, claramente cuando sea levantado en la cruz. Pero siga, señor calvinista, leyendo, por favor, todo el contexto, y no saque de contexto Juan 6:44 para armar su doctrina de demonios. Y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. En el versículo 45 se señala quiénes son los que vienen a Cristo, pues en primer lugar se lee todo aquel que oyó al Padre, del verbo oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por ende, es crucial para ir a Cristo el oír la palabra de Dios, para tener fe. Y Efesios, a su vez, capítulo 1, versículo 13, nos dice igualmente que en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues, ¿lo puede ver, estimado señor calvinista? Si usted no presta oídos al evangelio, pues usted nunca podrá ser salvo. Y el oír es un acto voluntario. Dios no pone la fe para que las personas oigan, ya que Dios no tiene trato con los impíos. Es más, el Señor aborrece a los impíos, los cuales son considerados por Él como hijos de desobediencia. Ahora bien, usted, señor calvinista, podrá porfiar conmigo y me va a citar el caso de Lidia, de Hechos capítulo 16. Pues leamos estos pasajes. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El calvinista podría decir: ¿no ves que Dios le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a las palabras de Pablo? Por lo tanto, Dios le abre el corazón al hombre para que crea. En primer lugar, veamos lo que hacía esta mujer Lidia. ¿Qué se encontraba haciendo Lidia antes de escuchar las palabras de Pablo? Ella se encontraba adorando a Dios, pero no conforme a Dios, lo cual Pablo le habla palabra de Dios, y por lo escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12, esta es viva y eficaz. Si entonces Lidia estuviese totalmente depravada, como lo dicen los calvinistas, ¿por qué se encontraba adorando a Dios? ¿Acaso no hay quien busque a Dios, como los calvinistas argumentan, torciendo Romanos capítulo 3, versículo 11? Dice Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Estimado auditor, a continuación le mostraré una serie de versículos que demuestran el libre albedrío del hombre, la mayoría de las cuales dichas por el mismo Señor Jesús. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan capítulo 5, versículo 40. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, versículo 37.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37. Los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 31. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Estimado auditor, la palabra de Dios es clara. No existe tal cosa como la depravación total, a tal grado de no poder obedecer la voz de Dios al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Hay gente que sí busca a Dios, y eso lo vemos en las congregaciones pentecostales, metodistas, calvinistas y católicas, entre otras, pero lo hacen de manera equivocada, siendo engañados por sus pastores y sacerdotes para que sigan en su error y enviarlos a la condenación eterna por los siglos de los siglos. De esta manera, el ser humano es el responsable absoluto de perderse eternamente. Por algo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9, versículo 44 dice así: donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Pues se refiere al gusano de la conciencia, el remordimiento de no haber obedecido en vida el mandamiento al arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Pues el gusano de la conciencia, el cual atormenta a aquellos que yacen ya en el infierno, no debería ser así. Si Dios tiene que dar la fe, pues la lógica calvinista, aquellos que están en el infierno no debiesen tener el remordimiento eterno por no haber sido salvos, pues esa fue la voluntad de Dios al no darle la fe para que creyeran en el Evangelio. ¡Qué absurdo y herético, estimado auditor! Estimado auditor, espero que este audio sobre la depravación total haya sido de provecho para usted. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo audio sobre la elección incondicional, si el Señor nos da vida. Hasta pronto.